Estamos celebrando el segundo domingo de Cuaresma, este tiempo litúrgico que nos prepara para Semana Santa y de una manera muy especial para la Pascua, que es el centro de nuestra fe. Cristo murió y resucitó, eso es como el núcleo de nuestra fe cristiana. Murió y resucitó por nosotros. San Pablo, en la segunda lectura que acabamos de escuchar, decía, ¿quién nos acusará ante Dios? Dios, que mandó a su Hijo, que no perdonó a su Hijo, que fue todavía mucho más que Abraham. Abraham estuvo dispuesto a sacrificar a Isaac, pero Dios lo sacrificó. Abraham al final no sacrificó a Isaac. En cambio, Dios envió a su Hijo para que muriera por nosotros. Por eso dice San Pablo, ¿quién nos acusará ante Dios? ¿Acaso Jesucristo, que murió y resucitó y está a la derecha de Dios para interceder por nosotros? Ese es el núcleo de nuestra fe cristiana. En eso se fundamenta lo que oramos, lo que creemos y lo que tratamos y debemos practicar, ¿verdad?, como cristianos. En eso se basan los sacramentos, desde el bautismo a la confesión, de la Eucaristía al matrimonio. Todos los sacramentos se sustentan en esa gracia de la Pascua de Jesús. Y nuestra esperanza también está fundada en eso, ¿ven? Por eso este domingo segundo de Cuaresma es una invitación a recordar nuestra meta, no solo litúrgica, esperamos llegar a Semana Santa, sino en la vida. Esperamos vivir, creer y testimoniar la fuerza de la gracia de la Pascua de Jesús. Es decir, la fe en Dios nos da un impulso especial en la vida. Todos los seres humanos tenemos metas, sueños, trabajamos, nos esforzamos, vivimos con ilusión. Los cristianos tenemos una fuerza especial. Y esa fuerza especial nos sostiene en todo momento, siempre, siempre. Por eso el Salmo dice, siempre confiaré en el Señor. Y para el cristiano siempre, siempre, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad, cuando todo está bonito, cuando las cosas se ponen feas, con pandemia o sin pandemia, siempre confiaré en el Señor. Ciertamente como seres humanos, pues algunas veces andamos con las llantas bajas, ¿verdad? Y por eso oramos unos por otros y nos animamos. Pero hoy, en este segundo domingo de Cuaresma, la palabra quiere animarnos a eso, a confiar siempre en el Señor. Y por eso aparecen en las lecturas que hemos escuchado algunos personajes que son ejemplo de esta invitación a confiar siempre en Dios. Abraham, Dios le dice, sal de tu tierra, te haré padre de una multitud. Y Abraham creyó y salió. Pero Abraham era viejo, su esposa también, no tenían hijos, pero confiaron en el Señor. Y cuando recibió la bendición de su hijo, Dios se lo pide en sacrificio y confió en el Señor. Y por eso fue capaz de arriesgar y de ofrecer a su hijo. ¿Ven? Al final, Abraham es invitado pues a entregar lo que más ama, porque así dice la lectura, ¿verdad? Dice, vete a Moria y ofrece en sacrificio en el monte a Isaac, a quien tanto amas, a quien tanto amas. ¿Qué es lo que más amamos en la vida? ¿Cuál es nuestro tesoro? ¿En qué ponemos nuestra ilusión y nuestra esperanza? ¿Somos capaces de sacrificar eso por el Señor? ¿O echamos una de cal y otra de arena porque no vaya a ser que Dios no falle? Confiaré siempre en el Señor. Abraham es ejemplo de aquellos que confían en Dios en todas circunstancias. Por eso es que el Evangelio también nos presenta un momento especial
para la vida de Jesús y de sus discípulos. Los discípulos fueron interrogados por Jesús: ¿quién dice la gente que soy yo? ¿Y ustedes qué piensan de mí? Y Pedro tomó la palabra y dice: tú eres el Mesías, tú eres el que estábamos esperando. Y Jesús felicita a Pedro. Y entonces Jesús se atreve a contarles que van a Jerusalén y que en Jerusalén va a morir en la cruz. Ahí Pedro se echa para atrás y los demás discípulos seguramente, porque decir que iba a morir en la cruz era absolutamente contradictorio con lo que acababan de decir como su esperanza: tú eres el Mesías. Pero un Mesías crucificado, eso no les entró en la cabeza. Porque decir morir crucificado era la peor condena para el peor comportamiento humano. Los romanos tenían varias penas de muerte. La crucifixión era para los malhechores. Y para un judío, el que moría en la cruz era un maldito. Entonces decir Jesús es el Mesías y que el mismo Jesús diga voy a morir en la cruz, eso no entra. Pensemos algún modo de comportarnos totalmente negativo y pensemos que Dios se identifica con eso. Eso descuadra todo, descuadró a los discípulos. Por eso es que Jesús los invita. Y esto es interesante, recuerdan ustedes, el domingo pasado la geografía bíblica ubicaba a Jesús ¿dónde? En el desierto. Ahora la geografía bíblica lo lleva a una montaña alta. Estas geografías tienen un gran simbolismo. La montaña alta, donde Moisés recibió los mandamientos, donde Dios revela. Entonces los discípulos están invitados a subir a la montaña, al momento, al lugar, al espacio de encuentro con Dios para conocer la voluntad de Dios. Por eso es que ellos van a escuchar la voz del cielo, la voz del Padre. Este es mi Hijo amado, escúchenlo. Este que ustedes dijeron que es el Mesías, este que va a morir como un malhechor, este es mi Hijo amado, escúchenlo. Y entonces Dios transfigura a Jesús. En nuestro español decimos que Jesús se transfiguró, pero en el lenguaje original de los evangelios, ¿verdad? Es una acción en pasivo, es decir, es algo que el sujeto recibe, no es algo que él provoca, ¿no? Fue transfigurado, sería en español. ¿Quién lo transfiguró? Dios. Y ese don de poder contemplar a Cristo glorificado es una inyección de esperanza. Es para fortalecer la fe, para que puedan confiar en el Señor siempre. Por eso la Iglesia nos invita este domingo a escuchar este Evangelio. Porque cada uno de nosotros está haciendo su camino cuaresmal. O quizás no, pues estamos viviendo la vida. La vida cristiana también es como una gran cuaresma, en donde caminamos hacia la meta, que es Dios. Y en esa meta estamos invitados, como decíamos hace un momento, de sacrificar muchas cosas, de renunciar. Entonces eso no es posible si no estamos fortalecidos en la fe. El que no tiene fe la piensa dos veces y escoge el camino más corto. El que tiene fe confía en el Señor siempre, en las buenas y en las malas, en la salud y en la enfermedad. Entonces, hermanos, hoy este Evangelio de la Transfiguración es para darnos una inyección de ánimo, de esperanza, de fe, para que podamos avanzar en la vida cristiana con esa capacidad como la de Abraham, con esa capacidad como la de Jesús, que nos amó y se entregó por nosotros, dice San Pablo en la carta a los Gálatas. Hermanos, dejemos que Dios nos transfigure. Y eso en lenguaje cristiano católico de este tiempo es que Dios nos cambie. Deja que Cristo transfigure, cambie nuestro corazón. Y eso se llama conversión.
Eso se llama cambiar nuestro corazón. Por eso los obispos de Nicaragua en su mensaje de esta Cuaresma, ¿verdad?, nos indicaban algunas cosas. El domingo pasado meditábamos el punto donde dicen que la Cuaresma es ir al desierto, porque coincidía con el mensaje de Jesús en las tentaciones del desierto. Hoy podríamos decir el número 1 del mensaje de los obispos es: la Cuaresma es camino de conversión. ¿Y qué significa conversión? Cambiar el corazón, cambiar de actitud, cambiar de vida. Lo necesitamos. Humanamente hemos dicho, la Cuaresma es una experiencia que calza bien con la experiencia humana. Cuando vos te das cuenta que no vas por el camino correcto, da la media vuelta y busque el camino correcto. Ahora tenemos aplicaciones, ¿verdad? Y ahí, hay veces nos equivocamos, hay veces la tecnología se puede equivocar también, pero tal vez no doblamos donde era y nos reorienta ¿cómo se llama? La aplicación Waze o cualquier otra, ¿verdad? Nos reorienta. Bueno, Cuaresma es eso, dejar que Cristo reoriente tu vida, para que no te equivoques más, para que no vayas en dirección equivocada. Reorientar la vida, eso es conversión, eso es transfiguración para nosotros. Y esto vale, y siempre me gusta insistir que esto vale no solo para cada uno a nivel personal. Nuestras familias hay veces necesitan transfigurarse, convertirse, reorientarse. Nuestras comunidades, nuestros grupos, nuestros apostolados y también nuestra sociedad. Dios concede oportunidades para reorientar, pero dependen también de las actitudes de cada uno de nosotros, ¿verdad? Porque Dios no va a hacer milagro si las personas no quieren también entrar en esa dinámica, ¿ve? Por eso pues pidámosle al Señor que nos ayude, sea a nivel personal, sea a nivel familiar, sea a nivel comunitario, social, a que este tiempo de gracia sea aprovechado y dejemos que Cristo nos transfigure. Aceptemos la invitación de subir a la montaña alta para que Dios actúe en nuestra vida.